Don Godofredo decidió irse de la casa. Hacía ya mucho tiempo había tomado esta decisión. Las peleas eran prácticamente todos los días, con su esposa, con sus hijos, incluso con una vecina que no tenía nada que ver ahí en asuntos familiares. También le discutía y le daba la razón tanto a la esposa como a los hijos. Don Godofredo entonces una mañana molesto tenía su mochila, toda su ropa, toda su indumentaria de paseo, de campamento, de mochilero, porque toda una vida había recorrido el país solo, y avisó que se iba. Sus hijos, su señora, se rieron, pensaron de que era una idiotez, una cosa casual que se le había ocurrido, y lo dejaron. Y don Godofredo se fue. Y mientras llegaba a la esquina, la vecina le preguntó: ¿Ido a dónde va usted? ¿Se está arrancando de los problemas? ¿No quiere dar soluciones? Y él dijo: me voy. ¿Y a dónde se va a ir? A la luna. Y don Godofredo se fue. Todo ese día transcurrió sin novedad. Pasaron las 24 horas, 48 horas, y así siguió avanzando la semana, hasta que la señora preocupada, la vecina también sintiéndose un poco culpable, acudieron a Carabineros a dar la denuncia por presunta desgracia. Y comenzó la búsqueda. Se divulgó la foto de don Godofredo por las redes sociales, pero no había caso. No aparecía don Godofredo por ninguna parte. Entonces se recurrió a las típicas cámaras de las calles, de las avenidas, de los barrios, de los portales, de los pasajes. Nada. No había absolutamente noticias de don Godofredo. Y ahí empezó la preocupación. ¿A dónde se fue? Y pasó el tiempo. La policía de investigaciones lo buscó por todas partes, en toda la región metropolitana, por los alrededores. Salieron de Santiago, buscaron a los familiares. Nada. Don Godofredo era el último eslabón de una familia ya extinta. Había sido hijo único, sus padres habían fallecido, los tíos habían sido muertos en distintas cosas de tipo delictual. Por lo tanto, el único eslabón familiar era él. Más de algún conocido, por supuesto, daba ideas por dónde él había andado en sus años mozos. Y ahí empezaron a recabar información para ver a dónde él viajaba cuando era mochilero en sus años mozos. Y alguien por ahí, un conocido, advirtió que a él le gustaba ir hacia el sur, a recorrer todo lo que es la zona de los lagos y acampar a orillas del lago Villarrica, que era un encanto. Tranquilidad, aire limpio, todo hermoso, nadie molestaba. Entonces decidieron contactarse con la policía local, fueron al lugar y ahí encontraron una carpa, típica carpa de los mochileros, y una pequeña fogatita, restos de una fogata, ahí a unos 20-30 metros del lago. Era invierno, hacía frío y recientemente había llovido bastante. Estaba ahí todo lo que Godofredo había sacado, la mochila, sus documentos, todo, pero de él nada. Incluso hasta el celular apagado, es decir, después de tanto tiempo jamás utilizó el celular, lo registraron, lo revisaron, en fin, no había nada. Todo lo que tenía en WhatsApp, llamadas telefónicas, había sido 24 horas antes de su partida, nada más. Por lo tanto, bien poco es lo que pudo aportar el teléfono y su contenido por lo demás. Pensaron que tal vez se había ahogado y por ayuda de algunos contactos se indagó así muy someramente parte del lago a unos 30-40 metros del entorno ahí del agua, pero tampoco encontraron gran cosa. No hubo ninguna noticia respecto a sus restos, ya lo daban por muerto. Por lo tanto, ahí quedó el caso, don Godofredo desaparecido de manera misteriosa. Los lugareños indudablemente hablaban siempre de cosas extrañas en torno al lago. Y un día uno de los vecinos del lugar hizo un comentario interesante. Mientras conversaban con uno de los periodistas, siempre hay un periodista metido en esto que se interesa y trata de indagar más allá, pues tiene pistas y tiene reseñas todas vinculadas a posibles escritos novelescos. Muchos periodistas le hacen a la literatura, ¿ya? Y él quería saber más sobre este detalle y empezó a indagar. Su meta era escribir un cuento, una novela misteriosa. Y recogiendo información, reunió datos importantes de que en ciertos periodos de luna llena descendían del cielo seres luminosos, paseaban en torno al lago Villarrica, muy sumeramente, y si encontraban a alguien desesperado,
a alguien con depresión o a alguien que estuviera con algún problema muy grande, ellos acudían a su llamado y luego de una especie de danza, de baile en torno a él, lo elevaban y se lo llevaban directamente a la luna, pues eran seres de allá, eran selenitas, o tal vez lunáticos, pero se lo llevaban. Y esa historia quedó ahí registrada en ese papel, y don Godofredo entonces quedó con esa marca de haber sido abducido por seres lunáticos o selenitas que se lo llevaron. Lo curioso de todo esto es que en ciertas edificaciones o en ciertos lugares que rodean el lago hay cámaras. Y nuestro estimado amigo periodista buscó esas cámaras de aquellos días. Y una de esas cámaras registró un evento extraño. Ciertas luminosidades que iban y venían en torno a ese sector donde había estado esta carpa abandonada. Y así como que rodeaban esta carpa muy sutilmente y una luminosidad casi etérea se elevaba hacia lo alto. Y la fecha de ahí, en la cámara, decía la fecha exacta en donde supuestamente don Godofredo había llegado. Supuestamente, de acuerdo a toda una cronología realizada por la policía, considerando los días de salida, el horario, las horas de incomunicación en las que estuvo y el celular que estuvo ahí muerto, sin conexión. Don Godofredo en la luna. Interesante relato, un relato tonto, pero que da que pensar un poco hasta dónde posiblemente este tipo de situaciones extrañas, imágenes tal vez semi-transparentes o transparentes, esencias se presentan y de manera imprevista realizan actividades mágicas o terroríficas o divinas. Pero don Godofredo no apareció, solamente quedó su celular. Y revisando el celular, posteriormente su esposa encontró fotografías del lago. El lago maravilloso, tipo mediodía, cielo despejado, y luego otras imágenes del mismo lago, con ciertas imágenes luminosas, como caminando en torno a este y cada vez acercándose a quien estaba con el celular tomando las imágenes. Interesante, ¿no? Una historia para reflexionar. Hasta pronto.